Buenas tardes a todas, todos y todes. Vamos a comenzar con esta entrevista que hemos decidido llevar adelante desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en el marco del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero también en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En este caso nos acompañan nuestras autoridades, la reelecta decana Magíster María Gracia Benedetti y el responsable de sede Concepción del Uruguay, profesor Mariano Rosados. Para comenzar, Mariano y María Gracia darán unas palabras de bienvenida a todos los que están aquí presentes, pero a su vez también a todos los que nos mirarán luego por el canal de YouTube de nuestra facultad. Adelante, Mariano, te cedo la palabra. Bueno, gracias Mariela, bienvenidos a todos y a todas. La verdad que para nosotros es un motivo de inmensa alegría poder contar con este testimonio de la querida compañera Silvia Garnier. Todos saben que la universidad y la facultad, y en este caso la sede en particular, el trabajo y el desarrollo de las políticas de derechos humanos y la construcción de un sentido colectivo de la memoria es uno de los ejes fundamentales de estas políticas de esta universidad y de la facultad en particular. En este caso, lo que nosotros denominamos todos los años la Agenda M, que mencionaba recién Mariela, el mes de la mujer, el mes de la memoria y también de Malvinas. Todos los años organizamos actividades relacionadas a estas cuestiones. Y bueno, obviamente que pandemia mediante nos obliga a trabajar de esta forma. En particular, el porqué de la posibilidad de charlar con Silvia, bueno, básicamente porque es una compañera militante por los derechos humanos desde tantísimo tiempo, por su lucha, por su militancia, por su coherencia, y sobre todo por su gran participación en distintos niveles, ¿no? En ese sentido, lo particular de la enorme gratitud de tener su amistad también, de compartir cada tanto algunas comidas con amigos, por lo tanto conozco bastante a Silvia y la verdad que me parece que es una persona más que indicada para poder acompañarnos hoy. También compartimos amores futboleros, tenemos amores futboleros en común, así que eso también, yo sé que ella eso lo destaca siempre. Y en particular decirles que Silvia, además de ser una persona sumamente comprometida con los derechos humanos, a partir de su historia de vida, de toda su familia, también es una activa militante gremial. Eso no lo tenemos que perder de vista. Y esto es una de las cuestiones por las cuales también hoy Silvia está acompañándonos. No solo que es una activa militante, sino también una militante sumamente formada, que ha participado en diferentes instancias dentro de la vida del sindicato ARMER y también ha trabajado en CGE como representante del sindicato. Yo voy brevemente a mencionar una anécdota. Estamos hace un par de años en un congreso en federal, creo, si mal no recuerdo. Bueno, el congreso estaba bastante caldeado, los ánimos estaban bastante caldeados por diferentes circunstancias, y una de esas circunstancias había una cuestión vinculada a los concursos. En ese momento sí era vocal de concursos. Y bueno, ella toma el micrófono y automáticamente las 100 y pico de personas que estaban en ese salón, bastante nervioso, digamos, hicieron silencio. Eso marcó ya un respeto que había por ella. Y con su voz tranquila, ya la van a escuchar, tranquila, posada y demás, fue un bálsamo y el Congreso automáticamente pasó a ser una reunión muy tranquila, ¿sí? Siempre me acuerdo de esa anécdota porque la verdad que me sorprendió. Yo era la primera vez que la veía a ella en un congreso en ese lugar, y la verdad que fue extraordinario y un poco muestra el lugar de Silvia, en este caso puntualmente en el caso
Así que bueno, yo la verdad que sumamente contento de poder contar con Silvia y repito, una enorme gratitud por tener su amistad. Así que bueno, simplemente eso, bienvenidos a todos y todas nuevamente y ojalá podamos escuchar con mucha atención lo que Silvia nos pueda transmitir a partir de la entrevista que va a hacer el compañero Eduardo. Bueno, muchas gracias Mariela y calculo que seguirá. Gracias. Así es, escuchamos entonces las palabras de la decana María Gracia Benedetti. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Quiero darles una bienvenida a este hermoso espacio que han organizado desde la sede de Concepción del Uruguay de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es para mí un honor, una alegría estar aquí con ustedes, saludar a todo nuestro equipo de la sede Concepción del Uruguay, saludar a la cátedra a Eduardo Ojeda, que está a cargo de la Cátedra de Derechos Humanos, y a los responsables de la sede, a Mariano Rosado y a todo su equipo, que han organizado esta hermosa propuesta para trabajar sobre lo que significa el profundo sentido de los 45 años del golpe, y esta actividad enmarcada, como decían, en el mes de la memoria, en este mes tan significativo para todos y todas, y en un contexto como el que estamos transitando, que es el de la pandemia, que por suerte también, así como nos impide, nos posibilita un montón de encuentros y de estrechar vínculos, ¿no? Una alegría compartir con todos, decía, una alegría saber que va a estar Silvia Garnier con nosotros, compartiendo su historia, su profunda historia, que hemos seguido todos y compartido y sufrido y alegrándonos también con ella en este reencuentro, que nos va a contar y desandar aquí seguramente en la profundidad de sus aspectos, ¿no? Silvia, como decía, también, bueno, decirles que es una alegría para mí estar aquí con ella, por lo que la conocemos de su trayectoria, de su militancia en los derechos humanos, de su militancia gremial, y por esta generosidad también de compartir con nosotros esta historia que es singular y familiar, pero también es colectiva, ¿no? En esto de un año en el que, y un momento en el que nos proponemos como universidad pública encontrarnos para seguir pensando y produciendo y construyendo memoria. En estos días hemos estado también desde las sedes, la consigna de plantar árboles por la memoria, ¿no? Y hemos estado estos actos de tanta potencia que tiene lo que significa la tierra, inscribir las semillas, las plantas, los brotes, que van a transformarse en vida, ¿no? En un territorio y en una historia que tiene tanto de sufrimiento, pero que también tiene mucho presente para seguir construyendo este presente y este futuro, ¿no? En la sede Uruguay se han estado asistiendo a estas prácticas. Nosotros aquí en Paraná, en lo que va a ser la sede del campus de las facultades de la universidad, estuvimos esta mañana compartiendo con el rector y los decanos y demás autoridades y organismos de derechos humanos y la SOLAR, un momento en el que estuvimos justamente reflexionando sobre esto y compartiendo esta actividad que fue tan importante, y mañana tenemos, por supuesto, el 24 de marzo con todo lo que significa esta fecha. Quería saludarlas a todas y a todos, nada más desearnos una hermosa tarde de trabajo y de encuentro y de intercambio, agradecerles a todos esta de estar juntos, y traer brevemente una lectura de lo que ha sido la declaración de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Esta mañana compartíamos con nuestra querida María del Rosario Badano, que ha llevado de algún modo la coordinación ejecutiva de esta red, y leer brevemente lo que son algunos de estos párrafos que me parece que están muy buenos para compartir.
A 45 años de aquel duro y traumático golpe de Estado cívico, eclesiástico, militar, interuniversitaria de derechos humanos, queremos conmemorar a los más de 30.000 detenidos desaparecidos, a los nietos, nietas encontrados por mulas, a las madres, a los miles y miles de presos y presas, exiliados, a los que se quedaron aquí resistiendo desde los insospechados, a los que fuimos construyendo con el camino de hacer la democracia, a esta Argentina que busca reconstruir lo que pasó para hacerle la memoria por la verdad y la justicia. En este día de dolor que nos atrás y a mirarnos en relación a la historia reciente, las universidades públicas políticas de memoria, verdad y justicia, en su quehacer cotidiano, siembran produciendo conocimientos comprometidos con un mundo igualitario. Tienen las aulas saberes que tejen los hilos de la historia y se deben a su pueblo con proyectos de trabajo en la comunidad digna la vida de los oprimidos. En cada árbol plante recordando a los más de 30.000 detenidos desaparecidos, en cada gesto que convoque a no olvidar, estaremos a las nuevas generaciones para que ellas puedan construir marcos de referencia que les permitan comprender el pasado reciente y asumir la responsabilidad por el presente y el mañana. Ofreciendo herramientas para combatir a la lengua que se empeña en olvidar y desde allí ayudar a construir unos horizontes mucho más amplios y necesarios para tejer las tramas de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que, tal como sostenía Teodoro Adorno, si la educación tiene un sentido, es evitar que Auschwitz se repita. Esa será la tarea ético-política de nuestras formadoras. Desde esta red interuniversitaria de derechos humanos compartimos este compromiso y adherimos a cada uno de los actos que desarrollan las universidades públicas este 24 de marzo, este mes de la memoria, por la verdad y la justicia, y se conmemora a aquellos y aquellas a quienes no pudieron encarcelar sus sueños de libertad. Continuamos de las libertades que nos faltan conquistar junto a nuestros hermanos y hermanas, a quienes las condiciones de desigualdades estructurales y dinámicas les roban el derecho a ejercer, les roban el derecho a estar en privado. El momento surgido de la Asamblea de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, sin que hacemos propio, compartimos y que estará, por supuesto, a todos y a todas, y darles el lugar a este hermoso y sobre todo, bueno, como decía Mariano, celebrar que en esta universidad seguimos trabajando con estas políticas vinculadas a la memoria, a la construcción de los derechos humanos, estas cátedras que son espacios que permiten alojar este tipo de propuestas y que son tan significativas para nuestros estudiantes, para nosotros, para nuestra sociedad, y que es allí donde cumplimos justamente nuestra función social. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, María Gracia, por sus palabras. Bueno, la verdad que sí, retomando un poco lo que decía Mariano y tus comentarios, es un momento clave y es sumamente importante para recuperar los valores históricos que defendemos como Universidad de Memoria, Verdad y Justicia frente a distintas avanzadas fascistas, denominémoslas así, que hay en la sociedad. Veo que nos acompañan gente, bueno, gente conocida de Silvia y gente querida por Silvia. Nos acompaña también, bueno, la ex responsable de sede, Silvia Larrechar, que está aquí con nosotros, y la coordinadora académica, Fernanda Pepey, todas que han sido compañeras de Silvia en distintos caminos. Ahora bien, vamos a comenzar con una breve presentación. En esta entrevista voy a trabajar en conjunto con mi compañero, me lo apropio, mi compañero Eduardo Ojeda, con el que hemos emprendido algunas actividades en conjunto. ¿Quién es Eduardo? Bueno, Eduardo es profesor de filosofía y egresado de la Escuela Normal Mariano Moreno. A su vez también es especialista en educación popular por la Universidad de las Madres. Actualmente se encuentra finalizando su licenciatura en pedagogía, que es de nuestra universidad. En lo laboral se desempeña como docente secundario y también es docente de nuestra universidad y es el coordinador del área de derechos humanos de nuestra sede. Por otro lado, bueno, para quienes por ahí
conocen a Silvia de un lado o del otro lado, Silvia es profesora de química y merceología. Ese título no lo conocía, que es un título del Instituto Nacional del Profesorado Mariano Moreno, y se ha desempeñado como docente en la Escuela Normal, en la Escuela Congreso de Oriente, que aquí tenemos a su actual rectora en esta charla, Analía Quinodos, que nos acompaña. También se ha desempeñado como docente en la Escuela Claudio Leprati y en el Colegio Justo José de Urquiza, del cual es egresada. Y también, como mencionaba hoy Mariano, desde su militancia en el ACMER, se desempeña en el Tribunal de Calificaciones y Disciplinas del CGE, y desde el lado de la militancia de los derechos humanos forma parte de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia como familiar de detenidos desaparecidos de nuestra ciudad. Y desde hace poquitos años ostenta, dice ella, el título de ser la tía de Adriana, la nieta recuperada número 126. Eduardo, si querés, te cedo la palabra para comenzar. Bueno, muy bien, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es para mí también un honor y un placer compartir esta actividad. Doy gracias a las autoridades de nuestra universidad, de nuestra facultad, que hacen posible que nos encontremos aquí. Muchas gracias, Mariela, y bueno, muy particularmente muchas gracias a vos, Silvia, por estar aquí, porque además de todo lo que ha dicho nuestra decana y el profesor Rosado, que en lo fundamental han explicado las razones principales de tu presencia esta tarde con nosotros y nosotras, también todos tenemos en vos aquí, por sobre todas las cosas, a una compañera de lucha y a una amiga. Así que muchísimas gracias, Silvia. Y como decía Mariela, en vísperas de este Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, pero también mirando al 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esta actividad que hemos dado en denominar justamente Mujer, Memoria y Militancia, ¿no? Tratando de ver cómo podemos articular, ¿no?, estos términos que creemos que están justamente tan ligados, ¿no?, tan ligados a nuestra historia reciente, a la fecha que nos convoca, y en particular a tu historia, Silvia. Hemos pensado en hacer esta entrevista un poco a modo de una historia de vida. Así que en esos términos, digamos, arrancamos con la conversación, y lo primero que nos gustaría que nos cuentes es, bueno, algo de tu infancia, algo de tus primeros pasos, de tus primeros años en nuestra ciudad de Concepción del Uruguay. Escuchamos. Bueno, de todo, creo, a ver si me escuchan bien, porque por ahí de pronto no sale muy bien. Ustedes díganme si sale bien la altura, porque no estoy muy ducha en esto y no he podido todavía poner el audífono, y bueno, por ahí no me gusta tampoco, porque no me gusta directamente. Te escuchamos perfecto. Bueno, bien. Perfecto. La verdad es que primero, y debo decir, me encanta estar acá con ustedes. Me siento absolutamente contenida en familia, y desde ya agradezco enormemente esta iniciativa que ustedes estuvieron, y no puedo menos que tratar de estar a la altura de esto que ustedes están haciendo, y sobre todo del tiempo que han dedicado a esto. Y bueno, veo aquí, por supuesto, además de las caritas de ustedes, veo a compañeras que son parte también indisoluble de toda la lucha y de todo el trabajo que uno tiene durante todo este tiempo, a la Fer, por supuesto, allí, y a Analía Quinodos. Analía Quinodos, ay, esa criatura que yo conocí en la escuela normal, ahí en la escuela normal como alumna, pero yo la conocía de antes, Analía. La conocía porque debo decir que en algún tiempo, cuando yo era muy niña todavía, he aporreado pianos. Y ahí tenía que ver la mamá de Analía, que era la profesora de piano particular, como se decía. Mi hija va a piano particular.
Bueno, así que la conocía de antes y por supuesto todo el cariño, toda la admiración y todo aquello lindo que uno guarda en el corazón de aquellos años. Y vos decías de los primeros pasos, casi podría decirte de la infancia. Mirá vos, mañana cuando tengamos la recordación así en lo que hoy es el predio multieventos, para mí es la terminal de trenes, es la estación de trenes. La estación de trenes donde, mirá vos cómo se juntan estas historias, el abuelo de Analía era el jefe de la estación. Y la mamá de Analía tenía allí el piano, porque ellos vivían allí en la casa de la estación, y yo iba. Ah, ¿viste? También te estoy haciendo recordar cosas a vos, Analía. Entonces, justamente, mirá vos, hay una parte importante de esa Silvia, de esa Silvita que yo era, yendo a estudiar piano a la casa de la señorita. Bueno, entonces digo, fíjense, estos primeros pasos, al menos los que yo recuerdo, eran así en el barrio, porque mi casa queda enfrente de lo que es hoy la ENET número 2, en ese momento era la escuela industrial, sobre la calle Chacabuco. Esa primera casa que conocimos, esa casa que había sido fruto del trabajo y del amor de la pareja de mis padres, de mi papá Horacio y de mi mamá Blanca, más conocida como La Chola. Así que bueno, así empezó la historia de la vida de esta familia, de los Garnier. Mi papá, con su trabajo en el mercado 3 de febrero, con un puesto que hasta el día de hoy algunos recuerdan, se ve que el sabor que tenían las especialidades que se hacían allí eran muy interesantes y hasta el día de hoy se acuerdan. Y mi mamá, habiendo sido empleada de comercio, dejó de trabajar para dedicarse a la familia. Así que bueno, así comenzó la historia y yo lo que siempre recuerdo es que esa familia tenía estos dos hijos y mi hermano era el hermano, porque era el hermano mayor, varón. Siempre me sentí un poquito celosa, porque él era el que tenía todos los atributos. Era bueno, era buen alumno, no tenía ningún problema en ningún lugar, absolutamente. Cuando se hacían los trabajos, recordarán ustedes que ahí fue el furor, cuando íbamos a la escuela Avellaneda, a la escuela número 1, fíjense, la escuela provincial número 1, Nicolás Avellaneda, que queda enfrente de la Placita San Martín en Concepción del Uruguay, y que se empezaron a hacer los trabajos en grupo. Por supuesto que todos los compañeros de mi hermano venían a mi casa a hacer los trabajos. Y todos los compañeros de mi hermano, todos ellos, que eran unos cuantos, después de rigurosamente jugar a la pelota y aporrear a cuanta planta andaba dando por allí, por el patio, y al perro, porque siempre tuvimos perros, después esa historia de los perros se junta con otras historias recientes. Después de hacer eso y de tomar la leche y de mirar algo en televisión, porque recuerdan ustedes que no todos tenían televisión, así que varios de ellos se quedaban en mi casa a mirar televisión. Bueno, ese era el lugar de reunión y alrededor de mi hermano, que era ese, ya tenía medio algo de líder, a pesar de que era un tipo callado, era un tipo al que no se le podían sacar demasiadas cuestiones, y eso era una de las cosas que a mí me sacaba de quicio. Porque claro, yo era la hermana menor y prácticamente para él no había derecho, yo no tenía derecho a saber sus cosas y eso me ponía muy mal a mí. Y razón por la cual siempre le andaba atrás. Así que bueno, esa es la historia de esos años de escuela primaria, en donde Edgardo Roberto, que era asmático,
jugaba la pelota sin ningún problema, aunque después a la noche tuviesen que hacerle vapor porque se le cerraba el pecho y bueno, y un montón de cosas, pero eso no era óbice para él. Y bueno, una escuela primaria en donde cuando terminó lo vi llevar la bandera y yo me sentí bastante poca cosa porque a mí no me tocó eso. Yo no era tan buena en la escuela, él era bueno en la escuela. Además, de acuerdo a lo que dijo Mariano hoy, a mí me viene de ahí el gusto por Independiente, por el CAI. Él se ponía a las tardes con la radio, escuchando el partido, mirando la televisión y haciendo la tarea. No tenía ningún problema, lo cual para mí también era terrible, terrible, porque a mí las cosas no me salían tan fáciles como a él. Así que bueno, esa era un poco la historia de esos primeros pasos en donde la familia era feliz, como todas las familias, pero bueno, después la historia cambió, lamentablemente. Pero sí, tuvimos esa infancia hermosa. Silvia, y bueno, haciendo un poco más de pie todavía en esa estación de la memoria en la que justamente mañana nos vamos a encontrar y que justamente quedaba tan cerca de tu casa. Era la canchita de la estación estaba ahí, así que él iba a jugar ahí a la pelota, ¿sí? No, nos has contado algo de tu infancia, de tus estudios de piano, y también de tu relación con Edgardo. Hablabas recién de que pasaba algo en relación con los perros también en tu casa, ¿no? Lo dejaste ahí como algo para retomar. Sí, sin duda. Vos sabés que, bueno, para nosotros no era Edgardo, porque a mi mamá ella le había puesto el nombre Edgardo Roberto, y para nosotros era Robert, Robbie, bueno, todos esos apelativos de su segundo nombre. Ajá. Loco por los perros. Le encantaban los perros, en mi casa siempre hubo perros, y él tuvo su primer perro, que era un ovejero alemán, y que antes del año tuvo un accidente y se murió. Y fue la primera vez en donde yo vi amargamente llorar a mi hermano y a mi papá, prácticamente juntos, con esa pérdida. Y digo que se une mucho esa cuestión a lo de hoy, a lo actual, porque cuando nos encontramos con Adriana, cuando ella llama por teléfono y habla conmigo para concertar su primer viaje y conocer a mi mamá acá en Concepción del Uruguay, me llama y me pregunta si puede traer sus dos perritos, porque son la compañía de ella. Y por supuesto, le dije que sí, y después estando acá, le digo, pero escúchame, si vos me hubieses dicho, ¿puedo llevar el rinoceronte? Yo le hubiese dicho, tráelo, no hay ningún problema, le hacemos un lugarcito. Así que imagínate, sí, ella también, le encantan los perros, le encantan. Claro. ¿Cómo se resignificó ese amor de los perros de Roberto, de Robbie, ¿no? Como le decían en tu casa a tu hermano, a la luz de este encuentro, ¿no? A la luz del encuentro con Adriana. Y otra pregunta, digamos, que por ahí nos ayuda a todas y a todos a entender un poco el clima de época, ¿no? ¿Cómo se vivía, cómo vivías vos la política, o cómo se vivía la política en tu casa, así, en tu temprana adolescencia? ¿Cómo se vivía? Mira, yo no sé si era exactamente la vivencia de lo político. Lo que sí Ajá. te puedo decir que mi casa siempre fue una casa en donde la información estaba presente, ya sea por la radio, que en ese momento era prácticamente era lo de todos los días, y a su vez siempre en mi casa se compraron diarios. Bueno, varias cuestiones que tienen que ver con los diarios, por ejemplo, el del diario Clarín, allá lejos y hace tiempo,
coleccionaba todos los suplementos deportivos y especialmente los que tenían que ver con Independiente, por supuesto. Y vos sabés que también él, cuando era muy pequeño, en un momento en las escuelas había un concurso de preguntas y respuestas sobre historia de Entre Ríos, y el equipo del que él formaba parte, que era el equipo de la escuela número 1 Nicolás Avellaneda, ganaron ese concurso. certamen de preguntas. Le apasionaba la historia, y no tenía ningún problema, así que ganaron ese concurso, y al ganar el concurso el premio fue un viaje a Buenos Aires, y entre otras cosas fueron a conocer el diario Clarín. Así que no te puedo decir que que se hablaba de política específicamente, pero sí una familia en donde la información estaba siempre presente, y donde por supuesto no éramos ajenos de la situación que se pasaba en los distintos momentos políticos y sociales de nuestro país, ¿no es cierto? Claro, y me imagino más o menos por los años de lo que estábamos hablando, que cuando Robbie, Edgardo, se va a estudiar a La Plata, vos estarías todavía cursando tus estudios secundarios. Exacto. Así es. Sí, teníamos 2 años de diferencia de edad, así que sí, yo estaba terminando el Colegio Nacional, del que también él era egresado. Él siempre lo dijo, que él iba a estudiar el colegio, se iba a ir al Colegio Nacional, se iba a recibir de bachiller porque quería ir a estudiar a La Plata. Y además, como era también un apasionado de la tecnología sobre todo, había hecho, además, paralelamente al estudio secundario, había hecho ahí enfrente en la escuela industrial, como se llamaba en esos momentos, o como se la conocía en esos momentos, toda la parte de reparación de radio y televisión, y también había egresado con el mejor promedio, así que él lo tenía clarísimo, que él se iba a ir a estudiar ingeniería electrónica, que en ese momento no era muy común que se encontrara en algún lugar, y por supuesto eso valió que muchas veces en mi casa se le haya dicho que por qué no se quedaba a estudiar en la tecnológica, y él dijo que no, porque la especialidad que él quería no estaba en la tecnológica, entonces por eso se fue a estudiar a La Plata. Sí, yo estaba terminando los estudios del colegio secundario, sí. Era un orgullo tener a mi hermano estudiando en La Plata, por supuesto. Claro. Y allá en La Plata conoce a su compañera, que también estudiaba ingeniería, ¿no? No sé si ingeniería electrónica, pero ingeniería también, ¿no? Sí, ella estaba estudiando ingeniería química. Sí, se conocen en La Plata. Y bueno, de hecho la historia de la vida que él tuvo en La Plata para nosotros era bastante inabarcable, porque bueno, había seguramente en ese momento, como en algún momento lo dije, era la efervescencia total de un momento político del país, en donde La Plata era el epicentro, ¿no es cierto? Así que sí, con ella se conocieron en La Plata, y bueno, también militando, así que sí, así fue. Su compañera Violeta Ortolani, que era nacida en la ciudad de Buenos Aires, pero que su infancia había transcurrido en Bolívar, ¿no? En la provincia, Bolívar. en la Claro, provincia de Buenos Aires. exacto, ella era oriunda de Bolívar, vivió un tiempo en Buenos Aires cuando la mamá, que falleció cuando ella era muy pequeña, cuando tenía 8 años, así que estuvo viviendo sí, con familiares que tenía primero en San Miguel, ahí en Buenos Aires, y después directamente sí, en Bolívar. Bueno, además ella no solamente estudiaba en La Plata, sino que estudiaba y trabajaba. Ella trabajaba como auxiliar en la clínica neonatológica de La Plata, y en las pocas veces que charlamos y que tuvimos oportunidad de estar, ella nos contaba que sobre todo ahí en la parte neonatológica era trabajar con los chiquitos, bebitos, y bueno, eso le encantaba, a ella le apasionaba ese trabajo. Sí, sí.
En una entrevista que leí hace unos cuantos años, que te hizo un semanario local, Silvia, vos decías que vos misma te sentías una sobreviviente, ¿no? Una sobreviviente de esta época tan oscura, tan terrible que nos tocó atravesar a todos como sociedad. Vos misma una sobreviviente y del el enorme quiebre, por supuesto, que había significado en la historia de tu familia y en tu propia historia el secuestro y la desaparición de tu hermano y de su compañera, ¿no? También comentabas en esa misma entrevista que tampoco sabían con exactitud la fecha en que eso se había producido. Sabían sí que se había producido en 1978, pero no tenían tampoco la certeza del momento en que eso había sucedido. Sí, en realidad debe haber sido lo que nosotros decíamos, y bueno, por las fechas que también están en el Nunca Más, fue al fin o al comienzo del 77, 78, por así. Sí, y cuando yo decía esto, digo, de sobreviviente, cualquiera de nosotros ha leído las tortuosas declaraciones del dictador Videla, cuando decía que iban a terminar con los guerrilleros, con los que tenían, los que estaban allí, digamos, cumpliendo esta función, y también con los amigos y con los familiares. Es decir, el proyecto era el exterminio, y entonces en función de eso uno podía pensar de esa manera. Y además debo decirte que después, pasado el tiempo, cuando ya éramos estudiantes allí en el profesorado, el segundo año del profesorado, y por ahí digo éramos porque siempre recuerdo con mucho cariño a una de mis actuales compañeras de estudios, que es Amalita, mi buena amiga Amalita, con la cual éramos compañeras desde el secundario y después cursamos el profesorado. Después nos enteramos que en esa época las reuniones con los directivos de los colegios y sobre todo con la gente que estudiaba en el nivel superior o medio o terciario, como era el caso nuestro, hacían reuniones periódicas, y las Fuerzas Armadas, los jefes de las Fuerzas Armadas le decían que si sabían de alguien que estuviese relacionado con toda esta situación, tenían que denunciarlos. Y digo, de esto nos enteramos, por supuesto, después, y por eso digo, nosotros somos de esas sobrevivientes. A eso me refiero justamente. Exacto, y hasta qué punto, ¿no? Como decís vos, y aparece en tu relato, la delación, incluso en el ámbito educativo, se había transformado en una de las prácticas, digamos, hasta ese punto, digamos, llegaban el terrorismo de Estado, ¿no? Cómo llegó, los tentáculos del terrorismo de Estado llegaron hasta la institución educativa, y se vivía todo este contexto de terror, de delación y de miedo, ¿no? Frente a la posibilidad de que propios compañeros o autoridades o alguien pudiera denunciarnos, ¿no? Entonces, ese clima también se vivió en nuestra ciudad, ¿no? No como por allí a veces se cree que este terror se vivió solamente en los grandes centros urbanos de nuestro país. Bueno, esto no es así, ¿no? También se vivió en ciudades pequeñas como la nuestra. Justamente a eso me quería referir cuando vos decís todo esto. Si bien el epicentro sabemos que donde estuvo en los grandes centros urbanos y conglomerados, y donde había más activismo en cuanto a la juventud y sobre todo a la parte de los sindicatos y movimientos estudiantiles de todo tipo, estas ciudades como la nuestra no estuvieron aparte de todo esto, porque nosotros también sabemos que aquí hubo represión, y fuerte. Prueba de ello, hace muy poco se terminó con uno de los juicios de lesa humanidad perpetrado contra los integrantes del PC, del Partido Comunista, que por supuesto gente muy conocida de esta ciudad, y que pudieron dar testimonio de lo que pasó. Y bueno, es decir, nuestra ciudad no estuvo ausente de todo esto, lamentablemente no estuvo ausente,
como ninguna de las ciudades. Y digo, si bien es cierto que muchos de nuestros desaparecidos, de nuestros asesinados, sufrieron esto fuera de esta ciudad. Me acuerdo de los hermanos Zaragoza, del Chilo especialmente, que antes del 76 fue asesinado por la AAA. Entonces, digo, esto también hay que decirlo porque la represión y el terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo del 76. Esto se venía preparando ya mucho tiempo antes con toda esta represión, ¿sí? Absolutamente. Y entonces, Silvia, un poco volviendo a tu recorrido de estudios y a tu historia, vos terminás tu profesorado en química y merciología, ¿no? Como nos decía hoy Mariela. Lo digo así porque, claro, ya casi nadie tiene ese título. Ya todas mis compañeras están jubiladas. Y nosotros, la parte de merciología se daba sobre todo como dicen, la formación de los comerciales. Recordarán ustedes que antes el Colegio Nacional tenía estas dos orientaciones, eras bachiller o eras perito mercantil. Bueno, en la parte comercial de las materias primas se daba esta materia que es la merciología, que muy linda era porque se relacionaba mucho con la química industrial. A mí me gustaba mucho, pero no fue lo que más me tocó dar. Y cuando recuperamos nuestra democracia, en gran medida gracias a la lucha, ¿no?, de las madres de Plaza de Mayo y a la lucha de los organismos de derechos humanos, vos ya te habías recibido, ya habías empezado a ejercer la docencia. ¿Cómo es? ¿Cómo recordás esa parte? No, vos imaginate que yo me recibí en el 75 de secundario, o sea que para el 76, 77 todavía estaba cursando. Y yo digo que muchas veces fue mi refugio el estudio, porque imagínate que con la incertidumbre con que mi familia vivía esta desaparición, este no saber qué había pasado con mi hermano y con su pareja, fue muy duro, y en esos momentos en donde estábamos tan alejados de lo que pasaba y de cuál era la realidad que se estaba viviendo en estos centros, en estos conglomerados urbanos, yo digo que el estudio a mí me salvó porque yo podía poner la cabeza en otro lado, podía poner mi interés en otro lado, y por eso yo estoy tan agradecida haber podido hacerlo y haber podido de alguna manera sobreponernos en esa situación, que también es cierto que era una de las cosas que buscaba el terrorismo de Estado, la anulación de todo esto. Y entonces yo creo que también es cierto que debemos valorar a veces cuando nos toca afrontar estas cuestiones con situaciones tan adversas, ¿no? Qué extraordinario que es esto que trae Silvia, ¿no? Cómo hasta en situaciones tan extremas como esta de la que estamos hablando, podemos decir que la escuela pública, que la universidad pública salva, por tomar tus palabras, repara, cuida, ¿no? Qué valioso, ¿no? Qué valioso que es considerar esto, subrayar esto que estás trayendo. Sí, no, y aparte ponernos de acuerdo. Digamos, muchos de los que hoy, por ejemplo, están escuchándonos van a ser futuros docentes. Y el tema de la docencia en sí, el tema de haber estudiado una carrera en donde claramente uno sabe que está estudiando para después servir a otros con lo que pueda hacer, me parece que eso es importantísimo, y eso no todas las formaciones lo tienen, porque de entrada nosotros sabemos que el estudio nuestro tiene que ser para servir a otros, para brindárselos a otros. Entonces me parece que eso es fundamental desde el principio. Y por ahí es cierto que uno podría haber dicho que tenía vocación de docente. No sé si la vocación estaba, no sé si existe la vocación, no puedo decirlo en este sentido, a pesar de que estoy acá mirando a la Loli, que la Loli, bueno, yo me saco el sombrero, docentes y docentes como ella, pero digo, es tan importante tener en cuenta que esta carrera desde un principio uno la afronta y la toma como un servicio después, ¿no? Así que me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta.
muy valioso, ¿no? Sí, esa idea de que hacer escuela es hacer comunidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es fundamental para todas nosotras y nosotros. Y Silvia, ¿qué recuerdo, qué nos podés decir de las incipientes organizaciones u organismos de derechos humanos en nuestra ciudad, digamos? ¿Cómo se fue conformando en nuestro espacio esos lugares de resistencia y de reclamo y de lucha, ¿no? Frente a las violaciones masivas de los derechos humanos, frente al terrorismo de Estado? ¿Qué recuerdos tenés de esos, digamos, comienzos de los organismos? Mira, una de las cosas que el terrorismo de Estado también pretendía con la situación de ejercer justamente terror era el aislamiento. Y en muchos casos, lamentablemente, lo pudieron lograr, porque uno se sentía tan aislado, no pudiendo hablar con nadie, no pudiendo salir a decir lo que nos estaba pasando, que me parece que justamente es ahí donde se pudo vencer esa resistencia y ese supuesto aislamiento que ellos querían, no supuesto, sino en muchos casos irreal, porque hay familias enteras que han terminado destrozadas por esta situación. No sé si es la mía, bueno, tampoco es momento como para charlar de eso, pero digo, el hecho de encontrarnos con otros que estaban sufriendo lo mismo que nosotros, me parece que es ahí donde empezamos a formarnos en estos movimientos. Y vos sabés que, bueno, los movimientos de derechos humanos hoy tiene un solo nombre para mí, que es el de Cacho Maskin. Cacho, que fue una persona fundamental en empezar a juntar gente, en empezar a charlar con la gente. Y bueno, y así fue que nos empezamos a nuclear en torno a lo que en ese momento era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también, por supuesto, Malisa Grianta, que está todavía con nosotros y eso es un orgullo para nosotros. Y bueno, y todos los familiares, sobre todo los padres de Dina Nardone, estaban, por supuesto, la familia, los hermanos de Dina, que eran conocidos nuestros también, y la gente de algunos partidos políticos democráticos que también formaron todos estos grupos y con los que empezamos a militar, y los familiares de los desaparecidos, que no éramos muchos en ese momento, porque es cierto que todavía había mucho miedo de presentarse y de hacer las denuncias, pero bueno, fundamentalmente eso. Y bueno, y empezar a tratar de llegar en ese momento a los incipientes partidos políticos que estaban por allí tratando de hacer algo desde un lugar muy incómodo, pero bueno, eso fue empezar a trabajar y bueno, y es al día de hoy que familiares de detenidos y desaparecidos hemos formado otros grupos que exceden los que tenemos en la propia ciudad, bueno, también desde esta organización que es la Memoria, Verdad y Justicia, donde con Cachi Amos, mi hermana de la vida, estamos las dos, como ella desde su condición de familiar de sus primos, de los primos Zaragoza, y bueno, eso es más o menos esta cuestión de los organismos de derechos humanos, hasta llegar al día de hoy, desde aquellos tristes días, que hemos llegado al día de hoy y hemos podido conformar lo que es la RODER, que son los organismos de derechos humanos de distintos lugares de la provincia y con los que estamos trabajando y que tenemos una agenda absolutamente nutrida y muy, muy eficaz. Así que
Eso es más o menos la idea. Toda una gran historia, y nos sumamos al homenaje a estos dos queridos compañeros que acabas de mencionar, ¿no? El querido Cacho Maskin, que se nos ha ido hace poco, y la querida compañera Marisa Grianta, querida compañera que hasta hace poco estaba como docente activa en la UADER, y que hace poquito, ayer vi que se había vacunado, así que estamos contentos también por eso. Ya recibió su vacuna la querida Marisa Grianta, y que tanto hizo justamente por las cátedras de derechos humanos en nuestra facultad. Va nuestro enorme abrazo para ella, y desde luego el recuerdo para Cacho y el cariño para sus familiares, ¿no? Uno de los pioneros en los organismos de derechos humanos de nuestra ciudad, ¿no? En la conformación de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como decías recién, Silvia, ¿no? Y entonces podemos decir un poco que en tu historia se junta la militancia por los derechos humanos, la militancia política y la militancia gremial, va todo un poco entrelazado, ¿no? Sí, todo junto, ¿no? Muy entrelazado, y digo, realmente yo debo hacer un reconocimiento muy, muy grande a lo que es nuestro sindicato docente, el ACMER, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, porque en ese lugar pudimos conformar prácticamente desde su fundación lo que fue la Secretaría de Derechos Humanos. Y entonces ahí se juntaba todo, se combinaba esta militancia que vos decís, la militancia que tiene que ver con lo gremial, con las reivindicaciones por los derechos de los docentes en general. Recordamos que había sido un poquito resistente alguna parte de los profesores del nivel secundario a incorporarse en el ACMER, porque decían, son maestros, y vos sabés que hubo siempre esta increíble división entre lo que son los maestros de primaria y los de profesores de secundaria, pero digo que el ACMER fue virtuoso en poder combinar que los derechos de los docentes son de todos los docentes, sin ninguna diferencia de ninguna especie, y por supuesto allí desde la Secretaría de Derechos Humanos y Capacitación y Derechos Humanos era, en donde por supuesto pudimos amalgamar con las compañeras históricas también, con Cristina, con Virginia. Hemos podido amalgamar, digo, lo que es la formación de los delegados, la formación de los cuadros gremiales, y también, bueno, con una clara interpretación y defensa de lo que son los derechos humanos. Y hoy en día el derecho humano de todos nosotros a la educación me parece que es sumamente importante, y lo que estamos viendo es cómo desde medios muy reaccionarios se está tratando de avanzar sobre esto. Y bueno, la defensa de la escuela pública y de los docentes de esa escuela pública han sido fundamentales, y digo que desde cada uno de estos lugares siempre hemos tenido no solamente el acompañamiento, sino la búsqueda permanente de estrategias para seguir creando conciencia, y me parece que eso es fundamental, porque ser docente implica muchas cosas más que pararnos frente a un aula y tratar de enseñar algo que en algún momento más o menos pudimos aprender. Y bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde nuestro sindicato, desde ya ha sido un lugar de contención, de amor, de comprensión, y de haber sentido esa enorme alegría cuando un 4 de diciembre se supo que esa sobrina a la que estábamos buscando había aparecido. Yo no les puedo decir lo que fue, pero bueno, muchos de ustedes seguramente han podido ver lo que fue ese recibimiento que se le hizo. ¿Dónde? En el ACMER, justamente, ahí en la casa de los docentes que tenemos acá en Concepción del Uruguay.
Absolutamente. Así que bueno, vaya también nuestro muy especial agradecimiento para el ACMER, porque como militantes de los derechos humanos es el lugar en el que siempre nos hemos sentido recibidos, acogidos, atendidos y donde también hemos tenido instancias de formación, de capacitación. Así que le debemos desde los organismos de derechos humanos muchísimo a nuestro gremio. Así es, en ese momento, en esa recepción, ese recibimiento tan conmovedor que fue en el patio de la ACMER a Adriana. Todos recordamos ese momento con muchísima emoción. Pero yendo un poquito más para atrás y volviendo a algo quizá más de lo personal, pero teniendo presente también aquella frase, ¿no?, de que lo personal es político, mientras eras docente, empezabas a ejercer la docencia y tu militancia en los organismos de derechos humanos y en el gremio, eras mamá, ¿no? Tenías tus hijos, ¿cómo era? Así que había algo más para compaginar ahí, ¿no? La maternidad. Sí, de hecho, tengo mis dos hijas, que bueno, yo he formado pareja con Eladio, con el Bocha, todos lo conocen así, vos lo conocés bastante bien, lamentablemente en estos momentos hasta con problemas de salud, pero bueno, nuestras dos hijas, y bueno, en ese momento, claro, éramos los dos y en algún momento cuando se combinaban los horarios que teníamos que estar dando clases o trabajando, y era una manera complicada de tratar de combinar esos horarios, y también siempre con la ayuda de la familia, específicamente de mi mamá y de la mamá de Bocha. Así que sí, se combinaba todo esto y mis dos hijas, bueno, una de ellas es docente, docente de lengua, y Ya es genético, entonces. ejerce su función en Buenos Aires, donde vive. A ella se le dio por el tema de las letras y es algo que la apasiona. Y de alguna manera también Tatiana, mi hija mayor, también dio clases en algún momento de física. Ella fue para el otro lado y bueno, como siempre en nuestra familia se alentó el estudio de las dos. Felizmente debo decir que las dos están recibidas y están trabajando de lo que hicieron y bueno, y en estos momentos en donde la tecnología, la ciencia nos están dando tantos resultados. Justamente Tatiana, mi hija mayor, es biotecnóloga, así que imagínate que en estos momentos esta función que están cumpliendo los científicos es sumamente importante y ojalá podamos hacer alguna actividad acá con la gente del CONICET, con la gente del Banco de Datos Genéticos, con la gente de antropología, del Instituto de Antropología Forense, porque todo eso tiene que ver con la educación y tiene que ver con la tecnología y con la ciencia, sobre todo que nos ha dado tantos resultados y una función tan importante, nada menos que para poder encontrarnos con nuestros nietos. Justamente lo que decís me da pie para subirme al estribo del tren en esta estación de la memoria que estamos visitando, a una cuestión importantísima, ¿no? Cuando ustedes en la búsqueda de Robbie, en la búsqueda de Violeta, pero también en la búsqueda de Adriana, que ustedes no sabían todavía qué había sido de ella, ustedes aportan sus datos en el Hospital Durán, ¿no? Sí. Y ahí me interesa saber, ya la has mencionado un par de veces, cómo va viviendo toda esta historia de la búsqueda de Adriana, de tu sobrina, cómo va viviendo Blanca también todo este proceso, ¿no? Sí, mira, sí, de hecho el impacto que produjo la desaparición de ellos y esta incertidumbre tan terrible hizo que mi papá, que era apasionado de su hijo sobre todo, de ese hijo en donde había puesto tanto en futuro, vos sabés que cuando nosotros empezamos a trabajar y mamá empezó a relacionarse con las madres primero y con las abuelas después,
y cuando las abuelas pudieron empezar a trabajar desde la ciencia, pidiéndole a la ciencia la posibilidad de ver qué se podía hacer para poder encontrar a esos nietos que sabíamos que habían sido en muchos casos ese botín de guerra que se habían llevado con sus madres en su seno y que los habían tenido en cautiverio. Mi papá ya no estaba, mi papá había fallecido, así que cuando nosotros empezamos a trabajar desde los organismos de derechos humanos, específicamente desde abuelas, para dar nuestra sangre y que a partir de allí se pudiese hacer toda la investigación en el banco de datos genéticos, ya mi papá no estaba, y entonces yo cuento en algunos momentos cómo se puede hacer para completar, porque he sabido que cuando un hijo está formándose, tiene este 50 y 50 de la madre y del padre, pero cómo buscarlo cuando el padre y la madre no están. Entonces hay que recurrir a los troncos de esos árboles, esas ramas, que son los padres de ellos, ¿no es cierto? O sea, en el caso nuestro era mi mamá y mi papá. Mi papá ya no estaba, entonces fue muy difícil llegar a conseguir eso. ¿Y cómo se consiguió? Se consiguió aportando los datos genéticos de mis tíos paternos, es decir, de los hermanos de mi papá. Esa extracción de sangre que se hizo acá en mi casa. La gente del Banco de Datos Genéticos vino acá a mi casa. En ese momento, la principal del Banco de Datos Genéticos que se había creado en ese tiempito, que funcionaba en el Hospital Durana, donde nosotros fuimos la primera vez, Ana María Di Leonardo, ella vino acá con el equipo y se hicieron las extracciones de sangre a mis tíos acá para poder conformar el árbol con esos datos genéticos para poder formar el árbol del lado de mi papá. Eso fue la primera parte. Bueno, después a partir de allí, claro, se abre toda una posibilidad de poder hacer esto. Cuando después se conformó la CONADI, la Comisión Nacional no me acuerdo exactamente cómo es el término, pero bueno, la CONADI, que es actualmente lo que trabaja coordinadamente con el Banco de Datos Genéticos, y después también, bueno, con el equipo argentino de antropología forense, está pensando no solamente en encontrar a los nietos, sino en poder encontrar los restos de ellos en las fosas comunes y en los cementerios donde se hicieron tanta investigación, y que se ha podido encontrar los huesitos de ellos como para poder darle la cristiana sepultura que todos necesitamos y elaborar el duelo. Porque y elaborar el duelo. Es cierto que eso todavía está abierto. Eso todavía está abierto porque, bueno, falta mucho todavía por recorrer, y sabemos también cómo siguen reclamando las madres y las abuelas que aparezcan los archivos que no aparecen, ¿no? Sí, pero además qué importante esto que vos traes, Silvia, en momentos en que se propagan estos discursos anticientíficos, antivacunas, ¿no? Justamente, que van justamente en contra de la importancia y de la significación social que tiene la ciencia, a nivel de la salud, por supuesto, pero también todo lo que nos ha aportado en el terreno de los derechos humanos en nuestra historia reciente, ¿no? Y me hace acordar todo esto que estamos hablando, algo que leí hace poquito de Estela de Carlotto, que dice, la pandemia no nos va a detener porque todavía tenemos más de 300 nietos y nietas por encontrar, ¿no? Así que me parece que es un buen momento, Silvia, creo que vos ya lo viste, es un video que queremos intercalar en este encuentro, un video justamente que nos habla de Estela. Vamos a intercalar ese momento, porque creo que a vos ese video te gustó mucho y quizás algunas de los que estamos acá no lo vieron, y es un homenaje para ellos.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías. A ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas yo contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací, las dos, el día que te conocí. La abuela, porque ella canta muy bien. Te amo. Qué lindo. Ganamos. Muchas gracias. Hermosa. No tengo palabras para... La emoción desde el lado del arte. Ayer también vivimos algo muy lindo con el descubrimiento del mosaico que hizo Marta Pardo para nosotros, bueno, para todas las seccionales del ACMER de Uruguay. Así que el arte nos salva, siempre ha sido así. Y por supuesto, recurrimos a él todas las veces que sea necesario, desde ya. Totalmente. Así que bueno, en este video de homenaje a Estela va también un homenaje a tu querida mamá. Va también un homenaje a la queridísima Blanca. Silvia, como para ir cerrando, ¿cómo se reconstruye, cómo se repiensa la familia a partir del momento en que nos reencontramos, en que recuperamos a Adriana? ¿Qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Qué sucede ahí? Y bueno, mira, son muchas cosas porque primero que si bien nosotros, por supuesto, desde que dimos nuestros datos en el banco de datos genéticos esperamos ese momento llega y uno es nuevo y no sabe cómo, ni siquiera se imagina cómo puede haber sido, ni cómo fue, ni de qué manera ocurrió siquiera. Pero es como que desde los dos lugares nos estábamos buscando, porque eso fue mi idea cuando Adriana dice que ella, cuando se entera que realmente había pasado tanto tiempo viviendo en una familia que no eran sus padres, y que a partir de ese momento ella empieza a buscar su origen, a pesar de que nosotros hacíamos tanto tiempo que la estábamos buscando y que queríamos saber qué había pasado con ese hijo o esa hija que había nacido de Violeta, que en un principio no sabíamos ni siquiera si había nacido, pero bueno, Violeta, te imaginas, cursaba el 8º mes de embarazo. Así que sí, la criatura nació, mi hermano en ese fin de año estuvo en mi casa,
vino por última vez a casa, estuvo charlando con mis padres y él se fue a buscarla, que eso también está escrito en algún lugar, y que cuando Adriana misma lo leía en un libro, en donde se relataba esa situación, ella decía, no papá, no me vayas a buscar, no me vayas a buscar. Digo, la familia es como que de alguna manera sí se completó. Esa foto es hermosa, es el amor que ellos tenían. La familia se completó con Adriana y fue realmente de alguna manera traumático, porque tenerla a ella y contarle a ella toda esta situación, sabiendo y mirando esas fotos sobre todo, donde ella decía pensar que yo ya estaba ahí, yo estaba con ellos. Y sí, la familia se completó de alguna forma y fue hermoso. Y bueno, y como todas las familias también ha tenido sus altibajos y hay que darle el tiempo, porque en realidad es muy difícil pensar que vivió 38 años de su vida en una familia que no era la de ella y de pronto encontrarse con toda esta historia ha sido bastante, bastante difícil para ella también. Y bueno, ahí la estamos esperando siempre, ha venido muchas veces. Ahora, lamentablemente, con todo este tema de la pandemia, hace mucho que no puede venir, pero bueno, ya será que podamos charlar con ella y podamos seguir esta hermosa relación que hemos conformado. Y que bueno, en un primer momento se enteró de que los amigos de mi hermano, los compañeros de mi hermano, habían hecho la propuesta que el Colegio Nacional, un aula, llevara el nombre de él. Esa aula lleva su nombre, hay una placa con el nombre de mi hermano en el Colegio Nacional, ella estuvo ahí, la vio. Y bueno, sí, esta otra foto también ella decía, miren lo que yo hago, yo pongo mi foto y la de papá y soy tan parecida a él. Idénticos. Ella se ve tan parecida a él. Así que bueno, esa es la historia de Adriana después de 38 años de haber vivido en una familia que no era la de ella, que no fue mala familia, pero no era la de ella, y la historia de ella ignorada, y bueno, son muchos años como para hacer ese clic y empezar a vivir de otra manera. De hecho, lo ha hecho. El momento en donde pudo cambiar su documento fue un hermoso momento compartido. El momento en que pudo ir a la facultad a cambiar su título y que lleve el nombre verdadero de ello, también lo ha hecho. La primera vez que fue a votar con ese nuevo documento, también fotos y imágenes que por supuesto nos cuentan esta historia muy reciente, porque imagínense, esto fue en el año 2017, y las coincidencias de la vida. En ese mismo día yo, allí en Paraná, había presentado la nota para comenzar mi periodo de mi trabajo, empezar a trabajar para mi jubilación. Ese mismo día, el 4 de diciembre de 2017, estaba con mis compañeras en ACMER, allí en ACMER Central, y fue el llamado de mi mamá que me dijo, y no sé qué me estuvieron diciendo, pero a mí me llamó Estela y me dijo que había aparecido. Y yo le digo, mamá, ¿pero qué te dijo? Y eso no sé, pero me llamó Estela. Y en ese mismo momento yo estaba con mis compañeras también de militancia y de ese amor que nos tenemos, y estaba la Tomasa Gómez, una de nuestras compañerazas, y le digo, Tommy, búscame el teléfono de abuelas, por favor. Y me dice, ¿pero qué pasa? Por favor, Tommy, búscame el teléfono de abuelas. Y bueno, desde ACMER Central la llamé a Estela y Estela me dijo, sí, la encontramos, es la sobrina de ustedes y ya está viniendo para encontrarse con nosotras aquí en Abuela. Y bueno, en ese momento la llamé a mi hija que vive en Buenos Aires y le dije, y al amigo de toda la vida de mi hermano, Oscar Galante, y fueron ellos los que la conocieron allí en casa de las abuelas. Y bueno, y a partir de ahí toda la historia, toda la historia, que vamos a seguir construyéndola y felizmente construyéndola con esta
no solamente con la militancia, con todos los compañeros, con todas las familias, sino con una comunidad que la quiere y que la aceptó. Buenísimo. Y eso un poco como para ir cerrando me lleva a la última pregunta que habíamos pensado en hacerte, Silvia, que es, después de toda esta historia tan fuerte, tan intensa, tan larga, de lucha, de militancia en los derechos humanos, como docente, como militante gremial, ¿por qué cosas querés seguir luchando? Muchas, muchas, seguramente que muchas de las reivindicaciones que todos los días necesitamos por reivindicar la carrera docente, que es lo que decíamos hoy, darle mayor importancia a lo que es la docencia y sobre todo la docencia de las escuelas públicas, que como dije hoy está siendo bastante ninguneada. Y en el tema de derechos humanos, muchas cosas. Y fundamentalmente esta lucha por la memoria, porque la memoria es militancia, es trabajo, todos los días, no solamente recordar estas cosas, que también por supuesto son importantes, pero la memoria tiene que servirnos para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos desde ya. Por eso digo que hemos formado este RODER, que se ha preocupado muchísimo por casos de gatillo fácil, por el tema de la gente que está recluida en las cárceles y que no tiene derechos. Bueno, un montón de situaciones que tienen que ver con los derechos humanos que no se agotan con la lucha de todos los días de los organismos de derechos humanos en sí, pero por supuesto tratando de tomar la posta de las abuelas. Sabemos que muchas de las abuelas hoy son personas mayores, por eso los nietos y los que están detrás ya están en muchos casos haciendo la tarea. Y bueno, todo esto mezclado, porque a veces uno se pone a pensar, pero son tantas cosas durante el día que sí, y que la idea es esa, construir, tomar la memoria para saber cuál es el camino que debemos seguir, ¿sí? Y ese camino seguramente va a tener muchos de los nombres que fueron y muchos de los nombres que todavía tienen que aparecer, sin duda. Y esto de esta consigna, que no es una consigna más, porque es memoria, verdad. ¿Verdad para qué? ¿Verdad para saber lo que está pasando, para tener idea de lo que está pasando y de lo que no debe seguir pasando, ¿sí? En la lucha de todos los días, en la lucha de formar conciencia, por ejemplo, en estos momentos en donde la situación de salud es tan terrible, salir a decir qué cuestiones hay que potenciar y cuáles no hay que seguir, y bueno, toda esta situación de la verdad, y bueno, y la justicia, buscar justicia siempre, porque nosotros, los familiares de desaparecidos, nunca hemos albergado esta cuestión de venganza, si bien he sabido que es humano sentir deseos de venganza a veces, pero el modelo que han llevado adelante tanto las madres como las abuelas nos ha marcado ese camino de buscar justicia y no venganza. Y bueno, creo que esa es la tarea, y felizmente me encuentro que hay mucha gente alrededor que está pensando más o menos lo mismo, y que seguramente tendrá que aportar para seguir esto, porque en algún momento nosotros también tendremos que entregar la posta, desde ya. Me hace acordar una metáfora que me parece que es muy elocuente, que usa Sandra Raggio, ¿no? La memoria a modo de espejo retrovisor, que nos permite ver de dónde venimos, pero también hacia dónde tenemos que orientarnos para no perder el rumbo. Silvia, a mí no me queda otra cosa que agradecerte muchísimo, un montón, como dice el título de la canción, que dice "Contigo aprendí", te decimos todos, con vos hemos aprendido, venimos aprendiendo desde hace muchos años, seguimos aprendiendo hoy y seguramente vamos a seguir aprendiendo por muchísimos años más. Así que
muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, a la facultad, que nos ha permitido este momento. Y bueno, no sé, Mariela, si por ahí querés agregar algo más, hacerle alguna otra pregunta a Silvia. Sí, no, nuevas preguntas no, porque bueno, eran más o menos el camino que quisimos recorrer en esta entrevista, hacer un poco de una historia de vida entre esta Silvia que se crió en esa infancia, como vos decías, cerca de el multieventos, bueno, que en ese momento llevaba otro nombre, y cómo vivió esa vida buscando a un hermano, buscando una cuñada y luego buscando a una sobrina, cómo sostener esta lucha, ¿no? Porque pienso, hoy en día para los que somos un poco más jóvenes, y bueno, en mi caso personal me crié, imagínense, en una infancia y en una adolescencia entre el menemismo y la alianza, o sea que las cuestiones de la política era mala palabra, y cómo es, digo, fácil para nosotros hoy en día ir a una plaza y ya tener las consignas instaladas, porque todo ese trabajo lo han hecho ustedes, o sea, como decías vos, Silvia, tus compañeras en el ACMER que están acá, Virginia, la Cachi, bueno, ese trabajo desde la docencia y desde los organismos de derechos humanos lo han hecho ustedes. Entonces, para nosotros hoy en día ir a una plaza un 24 de marzo es más fácil, digo, en el sentido de que ya las consignas, las banderas las han instalado ustedes. Y bueno, en esto que vos decías de, de que hay que de que hay que entregar la posta, ¿no? Bueno, ustedes han ido sembrando en este camino, como hablábamos de la consigna que tiene este 24 de marzo de plantar la memoria, ¿no? Tan simbólicamente que están haciendo inclusive desde las escuelas, de plantar árboles y demás, pero para representar la memoria que no debemos olvidar, que no debemos perder. Bueno, ustedes vienen haciendo este trabajo de ir sembrando estas semillitas en el camino, porque sin siquiera conocernos, porque en realidad yo, Silvia, te conozco como referente desde el sindicato, te conozco como mamá de Ludmila, porque Ludmila fue compañera mía de la secundaria. Mira vos, bien. Sí, pero vos no me conocés, digamos, no hemos tenido relación, digamos, esas semillas que ustedes van sembrando por el solo hecho de existir, por el solo hecho de existir, de transitar, de militar y de participar, y de estar comprometida siempre con las causas que son justas, que en este caso tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con la militancia docente, que son dos cosas que necesariamente tienen que ir de la mano, ¿no? Un docente debe levantar la bandera de los derechos humanos, porque para eso está la escuela, para defender la democracia. Bueno, me quedo entonces con todas estas cosas que nos has contado, me quedo con una Silvia mucho más más entrañable y más conocida, y esa Silvia más pequeñita que por ahí no todos la hemos conocido. Y bueno, espero que esta entrevista, que si bien siempre estaba planteada en el marco de poder dialogar con ingresantes a la carrera y demás, bueno, sirva también para que los estudiantes que están ingresando hoy encuadran las carreras docentes y en las tecnicaturas y licenciaturas que nosotros tenemos, puedan ir, para los que no están empapados, puedan ir empapándose e ir amigándose con este tema de los derechos humanos y de la militancia que lamentablemente tan vapuleados han sido este último tiempo, tan convertidos en mala palabra han sido en el último tiempo, y sin embargo son una consigna para la vida, son una consigna para vivir. Bueno, me quedo con eso. Muchas gracias, Silvia, y a todos los que están presentes. Por favor, digo, es una responsabilidad absolutamente muy grande, y digo, también es cierto que el hecho de que ellos no estén nos convoca a que el testimonio nuestro siempre tenga que estar, y todas las veces que sea necesario, cuando ustedes quieran, yo voy a estar allí. Les agradezco enormemente esta tarea que ustedes hacen, y siempre a disposición para lo que necesiten. Ojalá pueda estar allí. Y para
poner a veces la palabra, como decía hoy Mariano, en esos congresos, que a veces no son fáciles, pero bueno, la fuerza, sabemos que uno no está solo y que por no estar solo y por saber que detrás nuestro hay gente que está esperando esa palabra, tratemos de llevarla adelante. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Y como decimos siempre para esta fecha, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Presentes. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, muchísimas gracias a nuestra universidad, facultad, vicerrectorado, Mariela, profesor Rosado, María Gracia, nuestra decana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, nos seguimos encontrando para seguir haciendo escuela, para seguir haciendo comunidad y para seguir construyendo memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros.